estamos viviendo una época en la que hay discursos muy radicales desde varios frentes y que más bien pareciera que estamos en el siglo XIX, porque mira, no solamente hay una violencia concreta, física, sino también hay una violencia verbal que yo antes, la verdad, no la recuerdo 20 años atrás. ¿Hasta dónde puede llegar la violencia política en un país? Hace muy poco hemos visto que en plena campaña electoral, hasta en 2 países se han reportado ataques, asesinatos de candidatos. En nuestro país, los magnicidios no han sido ajenos, los hemos tenido a lo largo de la historia. Y para hablar de estos hechos que marcaron nuestro pasado, marcaron el porvenir de varias generaciones, vamos a conversar con Rolando Rojas, historiador de la Universidad de San Marcos, docente, investigador principal del IEP, que escribió un libro que se llama Cómo matar a un presidente, recordándonos 3 magnicidios que marcaron la historia del Perú. En Leamos el Podcast tenemos el gusto de conversar con Rolando Rojas. Muchas gracias por estos minutos aquí en Latina, Rolando. No, al contrario, gracias a ti por la invitación y aquí, en efecto, para hablar sobre los casos que he reconstruido en este libro, ¿no? 3 casos muy especiales en la historia del Perú, que puede haber estado poblada de diversos asesinatos, diversos magnicidios de hombres con poder, pero Rolando, aquí tú escogiste 3 personajes en particular, de los cuales solo uno era presidente en ejercicio, pero los otros 2 tenían un poder muy importante. ¿Qué pasó para que estos personajes puedan ser susceptibles de un asesinato? Quiero ir al primer caso. Bernardo de Monteagudo, hombre importante para la independencia del Perú, vital para la gestión de San Martín, cercano a Simón Bolívar y asesinado de una forma muy cruel en lo que viene a ser hoy, curiosamente, la Plaza San Martín. Así es. Bueno, para ponernos en contexto, en realidad, en la época los asesinatos políticos son muy comunes en América Latina, son muy comunes en realidad en el mundo. Sucre fue asesinado en una calle, perdón, en un camino rural. A Bolívar lo intentaron asesinar 20 veces, en realidad era una práctica común de la política del siglo XIX. En el caso de Monteagudo, se trata en efecto de un personaje, si bien no era ministro o fue ministro de San Martín, era un hombre con mucho poder que en su gestión ministerial acumuló una serie de enemigos políticos, llevó a cabo una serie de políticas contra los españoles que le granjeó odios que luego se manifestaron en el asesinato del año 1825. Ahí recoges en el libro la trayectoria de Monteagudo desde sus orígenes en lo que venía a ser hoy la Argentina, como un hombre político, quizá diferenciándolo del perfil de San Martín, más militar. Monteagudo, alguien que tiene educación civil, incluso educación y luego como abogado, ¿no? en Chuquisaca, ¿no? Y que luego va a involucrarse con la causa independentista, pero desde un lado netamente político y un lado muy duro también, ¿no? Algo que me queda claro es, se tomó la causa independentista quizá demasiado a pecho, podríamos hablar así, porque demuestra hasta un odio a los españoles. Sí, mira, a ver, él para presentar a este personaje, él en efecto, él nace en Tucumán, estudia en lo que ahora es la Universidad de Charcas, Bolivia, y luego participa en el proceso de independencia de Buenos Aires. Para la época todavía las fronteras no estaban definidas, las identidades eran más americanas que nacionales, así que luego aparece en Chile, es uno de los redactores de la Declaración de Independencia de Chile, participa de ese proceso y luego viene al Perú con San Martín. Y en efecto, San Martín reconoce las virtudes de Monteagudo como un hombre que escribía mucho, era un gran propagandista político,
había publicado diarios en lo que ahora es Argentina, en Buenos Aires, en Chile, luego en Lima, y le da el Ministerio de Estado, que vendría a ser con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Dos ministerios bajo su cargo, y a partir de él hace una política en la que él mira la política como en blanco y negro. De un lado están quienes están a favor de la independencia, del otro lado están quienes están en contra, y para él entiende que para que sobreviva la independencia, para que triunfe, tiene que eliminar a los enemigos y lleva a cabo una serie de fusilamientos, deportaciones, prisiones contra muchos españoles. Él cuenta en sus memorias que cuando llega a Lima habían 10.000 españoles y después de su gestión solo quedaban 500. Un número muy reducido. Intuimos pues españoles quizá de una posición acomodada, algunos también me parece trabajadores del sector burocrático, ¿no? Que podían hacer funcionar la maquinaria virreinal. Alguna vez leí de que esta huida de españoles, esta persecución también quitó la posibilidad de tener un Estado medianamente eficiente, porque no hay una constitución de un Estado que funcione en los primeros años de la República. Y es lo que persigue Monteagudo, ¿no? Sí, o sea, a ver, hay grupos de españoles que van a huir, otros que van a ser en efecto arrestados, algunos van a ser acusados de espionaje y van a ser fusilados, y vamos a perder ahí en realidad más que burócratas, porque los burócratas, digamos que abundaban en la época, una élite de comerciantes que no se va a poder recuperar. ¿Ya? Pero bueno, Monteagudo ahí tiene una participación bastante firme, dura, como tú señalas, y que no solamente va a afectar a los españoles, porque los españoles están emparentados con los criollos. Entonces, las ramas familiares de los españoles son las que en realidad van a actuar contra él, ¿no? Porque los españoles estaban aquí, se habían ramificado en intereses familiares, en intereses comerciales, en intereses económicos, que Monteagudo los afecta al querer expulsarlos, desaparecerlos como fuerza política, ¿no? En efecto, señala Rolando que Monteagudo no fue presidente de la República, no tuvo este cargo principal, trabajó bajo el protectorado de José de San Martín, pero lo curioso es que él termina cumpliendo muchas funciones vitales en el protectorado porque San Martín era una persona que tenía problemas de salud. Entonces tú lo muestras a él como una persona muy operativa, en algunos momentos casi con el mando de un presidente, de un jefe de Estado. Mira, por momentos, o sea, por algunos periodos, él funciona como jefe de Estado. Las resoluciones, los decretos de gobierno están firmados por él y por Torre Tagle. Lo que ocurre, claro, en efecto, San Martín tenía varias enfermedades, solía estar en recuperación y quien se quedaba a cargo de la máquina del Estado era Monteagudo. Los viajeros, los extranjeros que han dejado testimonios sobre el Perú, sobre Monteagudo, señalan que cuando alguien llegaba de fuera y quería establecer un interlocutor del Estado, y todo el mundo sabía que tenían que buscar a Monteagudo y le encontraban sentado en Palacio de Gobierno despachando. Era un hombre muy, muy disciplinado para el trabajo de gabinete, para el trabajo político. Él mismo se veía así como un hombre de Estado, ¿no? Un burócrata especializado. Pero a pesar de ser un hombre de Estado, un burócrata especializado, como lo señala Rolando, el público sale y logra retirarlo de su puesto. Aprovechan un viaje de San Martín, un viaje que probablemente conocemos todos, que es el de la conferencia de Guayaquil, ¿no? Y en Lima logran que el marqués de Torre Tagle saque a Monteagudo del aparato estatal. Sí, en efecto, Monteagudo había convocado o había concitado varias oposiciones, varios odios en realidad por esto que hemos comentado, por la expulsión, por embargar sobre todo muchos bienes de los realistas, no solo de españoles, sino también de criollos realistas. Y bueno, sus enemigos aprovechan, ¿no? Ribagüero, Torre Tagle, entre varios otros, en movilizar a una turba aprovechando que San Martín ha ido a la famosa conferencia con Bolívar.
¿Ya? Cuando San Martín regresa, encuentra que se entera pues que había habido un motín, que había sido detenido Monteagudo, había sido encadenado y había sido expulsado a Panamá. Y él entiende en realidad, él entiende que ese es un mensaje para él, que ese es un mensaje de la oposición de los criollos peruanos, limeños, que estaban en contra del proyecto de una monarquía constitucional. Él convoca al Congreso, da un discurso y de ahí se va, también se va, nunca más vuelve al Perú, ¿no? Se va directamente al Callao y sale del país. Pero Monteagudo va a volver, es lo curioso, ¿no? Y vuelve con el otro personaje referente de la independencia peruana, que es Bolívar. Sí, Monteagudo vive en el Perú su mejor éxito político. ¿Ya? En Buenos Aires ha sido parlamentario, en Chile ha sido consejero de O'Higgins. Aquí es donde realmente tiene poder político. Tiene 2 ministerios, por momentos, como te decía, actúa como el jefe de Estado y probablemente extrañaba, probablemente ansiaba regresar. Se encuentra, se entrevista en Quito con Bolívar. Bolívar está camino al Perú y Bolívar, como San Martín, reconoce las virtudes políticas de hombre de Estado de Monteagudo y lo trae a Lima. ¿Ya? Lo trae a Lima sin sospechar o tal vez subestimando a sus enemigos, pensando que bastaba con que él dijera que estaba bajo su protección para que no le pasara nada, pero no es eso lo que ocurrió. Ocurrió, curiosamente, ubicando en el mapa de aquella época, cerca de lo que es ahora la Plaza San Martín, ¿no? Ahí sucede este asesinato, este crimen, de una manera muy, muy, muy violenta. El hombre es apuñalado, ¿no? O sea, atacado con un cuchillo, y se genera toda una investigación al respecto. El propio Bolívar tiene intervención en conocer qué pasó finalmente, ¿no? Y la pregunta es esa, Rolando, ¿qué pasó? Bueno, a ver, los hechos son más o menos así. Este, Monteagudo había sido, como se dice actualmente, reglado, se sabía cuáles eran sus movimientos. Él solía dirigirse, después de sus tareas de despacho, solía dirigirse a la casa de su amante y cuando está cruzando lo que ahora exactamente vendría a ser esa intersección entre el Jirón Quilca y la Plaza San Martín, ahí es apuñalado Monteagudo. Es apuñalado por un sambo de 19 años, Candelario Espinosa, quien le entierra un cuchillo de carnicero, según la autopsia, debajo de la tetilla izquierda. Cuando esto se conoce, cuando Bolívar se entera de la noticia, ordena una investigación prolija, ¿no? Y para la época no había muchos herreros que afilaran cuchillo, eran unos 6 más o menos, así que el cuchillo fue llevado a estos herreros y uno de ellos reconoció, describió a Candelario Espinosa, fue finalmente capturado y luego fue interrogado por el propio Bolívar. Y detrás se dice que estuvo, o se señaló a otro personaje muy importante de la independencia. Sí, a ver, mire, Bolívar nunca contó, nunca reveló oficialmente qué es lo que le había confesado Candelario Espinosa. Candelario Espinosa fue condenado a muerte. ¿Ya? Bolívar le ofreció que si le confesaba quiénes eran los autores intelectuales, él iba a conmutar la pena. ¿Qué en efecto hace? Le conmuta la pena, no va a ser ejecutado Candelario Espinosa y desaparece del mapa. Probablemente lo manda al extranjero, ahí hay diversos rumores. Luego ya nos enteramos, primero porque era Vox Populi que Faustino Sánchez Carrión era su principal enemigo. Él había promovido que en el Congreso se aprobara una ley que declaraba a Monteagudo desprotegido de las leyes peruanas. Eso quería decir que si alguien atentaba contra su vida no podía ser juzgado. Entonces todos miraron hacia él. Luego hay testimonios, ¿ya? Principalmente de un general colombiano que estuvo con Bolívar y que luego escribió sus memorias, Cipriano Mosquera. Él cuenta en sus memorias, con detalles, que él confirma que
Candelario Espinosa le confesó a Bolívar y que luego los amigos de Monteagudo decidieron vengarlo envenenando a Sánchez Carrión en un jugo de horchata mientras descansaba en su rancho en Lurín, ¿no? Bueno, los rumores, las noticias apuntan en efecto hacia Sánchez Carrión. Ahora, el personaje de Monteagudo es muy... Puede que aquí en el Perú sea controversial quizá, Rolando, porque si algo me llama la atención es que hay todo un reconocimiento de su figura en Argentina, hay monumentos a Monteagudo, por ejemplo, en Bolivia, me parece, pero aquí en el Perú lo hemos tomado como que de una manera distinta, ¿no? No es un personaje de la independencia que aparezca en todas las calles, ¿no? No recuerdo muchas calles con el nombre Monteagudo, ¿no? Mucho menos plazas o monumentos. ¿Por qué Monteagudo ha estado como que en un perfil muy discreto en la historia peruana? Sí, en efecto, hay monumentos de Monteagudo en Tucumán, en la cripta de los héroes de Buenos Aires. De hecho, el gobierno argentino, en cierto momento, Sáenz Peña, ¿no? Quien participó, argentino que participó en la Guerra del Pacífico a favor del Perú, él es el que hace toda la gestión una vez que es presidente para repatriar el cuerpo de Monteagudo, primero a Buenos Aires, y luego la ciudad de Tucumán le organiza un mausoleo y se llevan sus restos de Buenos Aires a Tucumán recién en 2013 más o menos. En el Perú, más bien tenemos una imagen negativa de él. Ha quedado más bien las memorias de Ribagüero, de Francisco Javier Mariátegui, de los hombres de su época nos dejaron una muy mala imagen de él, como un jacobino sediento de venganza, muy violento, y no hay quien lo reivindique. En cierto momento, cuando no se sabía exactamente dónde había nacido, varias ciudades se disputaban ser la cuna de Monteagudo, menos por supuesto el Perú, ¿no? Ninguna ciudad peruana quiso reivindicar un posible origen de Monteagudo. Personaje controversial. He encontrado una que otra calle en el Perú con el nombre Monteagudo, sí, pero no tan frecuente pues como los grandes nombres de San Martín, de Bolívar, que están mucho más presentes, a pesar de que Monteagudo pasa a la historia como lo señalaba, ¿no? Primer ministro de lo que vendría a ser pues, la cartera de guerra, ¿no? Y también en la Secretaría de Estado, que hoy vendría a ser la Cancillería, ¿no? Personaje controversial, Monteagudo, que mencionas en tu libro, Rolando, a diferencia de otro personaje que quizá la historia lo ha tomado con mayor aceptación, ¿no? Tomando en cuenta la relevancia de haber sido el primer presidente civil de nuestra historia. Y es que Manuel Pardo es otro de los protagonistas de un magnicidio en nuestro país. Manuel Pardo, que fue presidente en el siglo XIX y que luego continuó una carrera política, va a ser luego electo como congresista, como senador, ¿no? Y en medio de esta elección, a muy poco tiempo de la Guerra del Pacífico, va a ser asesinado. ¿Qué pasó con Manuel Pardo? Sí, su asesinato es todavía más espectacular que el de Monteagudo porque, en efecto, como has mencionado, Manuel Pardo, cuando es asesinado ya había sido presidente, había sido más bien electo como senador en el año 78 y lo habían elegido en ausencia, porque él estaba exiliado en Chile, lo habían elegido en ausencia como presidente del Senado. Era un hombre muy popular, con muchos seguidores, era probablemente el político liberal más importante del siglo XIX y sin embargo también generó una serie de oposiciones políticas conservadores. Piérola es su principal opositor y su asesinato ocurre probablemente en uno de los lugares más públicos que pueda tener el centro de Lima, ¿no? Sí, en el pórtico del Senado de la República. Él como presidente del Senado iba a una de las sesiones, había estado antes en El Comercio, había dado un discurso que salió publicado, va a ingresar
hay una guardia de honor que le hace el saludo correspondiente, él le da la espalda, está subiendo las escaleritas para ingresar al Senado, lo que actualmente es el Museo de la Santa Inquisición. Ese era el Senado en esa época. Y uno de los guardias, Melchor Montoya, giras, se da la media vuelta y le dispara el rifle y lo asesina, ¿no? Pardo todavía demora una hora ensangrentado ahí, y bueno, pero se apaga la vida de uno de los grandes personajes liberales del siglo XIX. Me llama la atención cosas que anotamos sobre Pardo, y es que muere de esa manera en un lugar completamente público, viniendo del diario El Comercio. No tenía vigilancia, ¿no? No tenía guardia, seguridad, es lo que me llama la atención. No, en esa época, a pesar de que era presidente del Senado, no tenían guardia. Debió de haber tenido porque él lo habían intentado asesinar antes, ¿ya? Y además corrían muchos rumores, panfletos amenazantes, ¿no? Su esposa coleccionaba, según cuenta uno de los hombres de la época, su esposa coleccionaba los panfletos que tiraban por debajo de su puerta, amenazándole, y de hecho ella le pide que no regrese al Perú, que se quede en Chile, porque había muchos rumores de que si regresaba, él iba a ser asesinado, porque él regresaba en el año 78 y para las elecciones del Senado, pero luego se venían las elecciones presidenciales, y él es asesinado porque probablemente iba a ser, o era uno de los favoritos para ganar nuevamente las elecciones presidenciales. Claro, pero mencionabas pues, que ya estaba bajo amenaza, probablemente con lo que el argot policial pueden decir, estaba pedido, y sin embargo andaba de esta manera, quizás está despreocupada, a pesar de ser un personaje referente de la política en aquel momento. Y voy al año, ¿no? Al año tan importante y a la época, en las vísperas de lo que viene a ser la Guerra del Pacífico. Un momento que nos desnuda como sociedad. Curiosamente, nos desnuda como país también y nos muestra la carencia de líderes, porque finalmente en plena guerra hay una lucha intestina por el poder. Prado, Pierola, los liderazgos que luego van apareciendo, Iglesias, Cáceres. Pardo, por el otro lado, bueno, y esto es un poco de política ficción o de historia, de ficción histórica, probablemente era un personaje que generaba más cohesión. ¿O me equivoco? ¿Cómo hubiera sido, ya eso es intuir, ¿no? Una figura de un Pardo frente a la guerra con Chile, ¿no? A ver, mira, yo diría dos cosas. Uno, en efecto, es decir, lo normal es que las rencillas se apagaran o se suspendieran para tener un frente común frente a una inminente guerra. La guerra, Pardo es asesinado en noviembre, la guerra oficialmente está ya en abril, pero para noviembre ya sabemos, ya están todas las piezas más o menos encajando que la guerra es inminente. ¿Qué habría pasado si Pardo no hubiera sido asesinado? Bueno, habríamos tenido una cabeza, habríamos tenido un líder y a un movimiento político bastante fuerte en realidad, ¿ya? Porque quien lo va a reemplazar, después de que huye Prado, quien lo va a reemplazar es Pierola, que más bien agita las contradicciones, no tiene de ninguna manera, en esos momentos por lo menos, el liderazgo que tuvo Pardo, y tampoco tiene un gran movimiento político detrás, ¿no? Con Pardo, en efecto, cuando es asesinado, perdemos un hombre que pudo haber cohesionado mejor el Perú en estas circunstancias. Y aparte, en Pardo se puede reconocer a una persona quizá más institucionalista frente a un Pierola más caudillista, ¿no? que genera toda una corriente en torno a él, y un partido civil que se estaba posicionando quizá como una alternativa frente a tantos años de gobierno militar, y lo que vamos a tener finalmente luego de la Guerra del Pacífico son los caudillos militares que se van a suceder, ¿no? Pienso en la figura de Cáceres, por ejemplo. Sí, o sea, Pardo, digamos, tenía un proyecto, no solamente era un político, también era un intelectual, había escrito pero un famoso estudio sobre jauja. Tenía un proyecto de desarrollo para el Perú y tenía un movimiento político más o menos estructurado. Si uno
los comparara con otros, evidentemente que sobresale, ¿no? Y no había hecho, y lo que había hecho era también muy importante en otro sentido, porque él derrota en las elecciones a los candidatos militares del año 71-72, y significa un momento en el cual los civiles toman el poder, claro, civiles de élite en realidad. De repente le faltó a Pardo tener una gran movilización en los sectores populares, pero digamos, en el mundo de las élites, él era el mejor preparado, el hombre más culto, y con amplio respaldo de su generación, ¿no? De los grupos de las élites que en esos momentos lo acompañaban. El homicida del caso Rolando, Melchor Montoya. ¿Quién era este hombre joven también, curiosamente, para remitirnos al primer caso, al de Monteagudo? Hay que ser joven para hacer estas cosas. Y vamos a volver a un joven, quizá en el tercer caso también, ¿no? También, sí, 19 años. Pero hablando puntualmente de Melchor Montoya. Él era un sargento del ejército que ya cuando se hacen las investigaciones se le encuentran vínculos con la esposa de Pierola. Ya, hay unas cartas, luego también con un político, y hasta donde se reconstruyen los hechos, él está vinculado al pirolismo, o el pirolismo está detrás de es el que mueve a Melchor Montoya, ¿no? Al parecer también tenía algunas diferencias personales, porque Pardo, como presidente civil, había más o menos regulado, había establecido ciertos límites al crecimiento de la oficialidad, al crecimiento del ejército, y más bien había fortalecido la Guardia Nacional. Y eso sí le afectaba a personajes como Melchor Montoya y a varios grupos de militares que no podían ascender. ¿Ya? No podían ascender porque no se abrían los cupos, las vacantes para el ascenso, ¿no? Había una resistencia por parte del ejército hacia la figura de Pardo, ¿no? Pienso también en lo que sucede antes de que empiece el gobierno de Pardo, que es la gran asonada, pues, de los Gutiérrez, el asesinato del presidente Balta, donde también entre los Gutiérrez habían militares, ¿no? Sí. Los hermanos Gutiérrez son famosos porque cuando Pardo gana las elecciones, quieren frustrar su ascenso. Se rebelan, organizan un motín en lo que actualmente es el cuartel de Santa Catalina y intentan tomar el poder. Son en realidad dominados, ajusticiados, linchados por la población y seguramente todos hemos visto esas figuras donde están colgadas en los campanarios, en las torres de la Catedral de Lima, ¿no? Ahora, Pardo tenía también algunos sectores de la Marina, del Ejército. Miguel Grau, por ejemplo, cuando ocurre esto, él se refugia en uno de los barcos que estaba comandado por Miguel Grau. Tenía algunos sectores, ¿ya? Pero en efecto, él es representante de unas reconstituidas élites civiles, económicas en el Perú, que consideran que ha llegado el momento de que ellos conduzcan el país y ya no los militares que venían asumiendo el gobierno desde la independencia, ¿no? De pasar del caso de Monteagudo al de Pardo, un tercer caso que nos muestras en el libro es el del probablemente el único presidente en ejercicio de los tres casos que nos muestras. Y hablo de lo que sucedió con Sánchez Cerro, quien es asesinado en la víspera de una guerra. Sánchez Cerro, para irnos a los hechos, quien depuso al presidente Leguía, va a llegar al poder, va a convocar finalmente un encuentro en lo que ahora es el Campo de Marte, en aquel momento era el hipódromo de Santa Beatriz. Y ahí va a ser asesinado. ¿Qué pasó con Sánchez Cerro? Sí, donde ahora son la Avenida de la Peruanidad, ahí habían
habían armado ahí unos estrados con una parte presidencial. Todavía hay un pedacito ahí cuando... Que está al costado del cuartel de la Fuerza Aérea, me Sí, parece, sí, ¿no? ajá, Claro. sí, está ahí, todavía han dejado un pedacito de ese antiguo estrado de madera. Estábamos en efecto al borde de una guerra, estábamos en una crisis con Colombia, se hace una revisión militar, una revista militar, ¿no? Desfilan los soldados, desfila la infantería, Sánchez Cerro con otras autoridades políticas y militares está presente en el estrado y está inspeccionando el desfile. Y cuando baja y se va a retirar, ¿no? En este caso, él tenía un coche blindado, ¿ya? Que por las características de él no las quiso utilizar, era su carácter. Antes ya habían atentado contra él, le habían dado 2 disparos, no lo habían matado, se había recuperado y debió de haber utilizado Claro, porque él sufre un ataque, me parece que en la parroquia del Parque de Miraflores, ¿no? Ya había tenido un episodio de este tipo y sin embargo no motivó un cambio drástico, digamos, en lo que es su seguridad personal o... Sí, de hecho, o sea, a él le disparan durante una misa en la parroquia de Miraflores y le dispara también un joven, 19 años, aprista, que luego pasó cárcel y lo mandaron a Chile y vivió ahí toda su vida, ¿no? Hasta que falleció. Eh, y cuando él se recupera a las semanas, él lo primero que hace al salir del hospital es ir a escuchar misa nuevamente, ¿ya? Porque es la forma en la que él se conducía, ¿no? El mensaje era que no tenía temor a sus enemigos, que no tenía temor a ninguno de los apristas. Y el segundo atentado, donde ya sí es definitivo, lo hace Mendoza Leiva, que es un joven aprista también de 19 años, que había sido, que pertenecía a un comité aprista vinculado a la Federación Gráfica de Lima. ¿Ya? A él se le encarga, había un líder que venía del anarquismo, que se había hecho aprista, Leopoldo Pita, él era un anarquista, un ideólogo, digamos, de intermedio, muy radical, y él es el que coordina este comité y designan a Mendoza Leiva para que dispare contra Sánchez Cerro. Cuando se hacen las investigaciones, resulta que hay otros tiradores más, ¿ya? Pero Mendoza Leiva es el principal y cuando la guardia de Sánchez Cerro lo va a tomar él y en realidad él va a ser como linchado en ese momento y ahí tenemos un problema para reconstruir los hechos, ¿no? Porque entonces en otro caso, en el caso de Candelario Espinosa, él había confesado quién había sido. En el caso de Mendoza Leiva, esto no era posible porque fue ultimado en ese momento. Lo ultimaron en la misma escena del crimen, por así En la misma decirlo. escena del crimen, sí. Sánchez Cerro va a ser blanco de este magnicidio en una etapa, Rolando, de mucha tensión política. Algunos dicen que probablemente la etapa más complicada, de mayor movimiento político, es la de los años 30, la irrupción de los grandes partidos de masas, ¿no? En el caso puntual del partido aprista, en el caso del propio Sánchez Cerro, ya con con una efervescencia en torno a suyo con la Unión Revolucionaria, un partido creado en torno a él que va a derivar en el fascismo. Sí, a ver, Sánchez Cerro es un conservador muy popular que asume algunos elementos del fascismo. Después de su muerte ya la Unión Revolucionaria va a asumir el programa, los símbolos fascistas, ¿no? La vestimenta La también. vestimenta que hemos visto Hace muy poco sí, en algunas protestas. en el campo de Marte, dicho sea de paso. Sí. Bueno, pero era un hombre que convocaba multitudes de los mercados, de los barrios populares. Y del otro lado estaba el APRE, el partido de masa más importante del Perú del siglo XX, que tenía en esos momentos un discurso muy radical, un discurso revolucionario. Y que había protagonizado, ¿no? La política se había agudizado. Luis Alberto Sánchez señala que en estos años, del 30 al 33,
hay una guerra civil no declarada en el Perú, ¿ya? Porque hay una insurrección famosa, aprista, en Trujillo, en otras ciudades también, la de Trujillo más importante, pero no solo en Trujillo, hay varias insurrecciones instigadas por el APRA en el ejército, en los cuarteles, y hay por supuesto una respuesta dura, terrible, de Sánchez Cerro en Trujillo, contra las insubordinaciones de marinos, de soldados identificados con el APRA, de modo que sí, es una época bastante aguda en contradicciones y en enfrentamientos, enfrentamientos políticos y en pequeñas insurrecciones armadas, ¿no? Desde luego, con Sánchez Cerro, luego ya de este magnicidio, nos queda también el avance de esta guerra que finalmente se suspende, ¿no? No se da, va a asumir el general Benavides, ¿no? Y esta guerra con Colombia no va a ir, ¿no? No va a tener un progreso. Sí, así es. Sánchez Cerro probablemente era más proclive a que esto se encadenara en una guerra abierta, ¿no? Porque hay un conflicto en Loreto, pero es un conflicto focalizado. Él hace todos los preparativos, o en todo caso hace una demostración de fuerza y mucha gente piensa que vamos a ir a la guerra, que él puede encontrar o mira en la guerra una posibilidad de que el país se cohesione, se compacte detrás de él. Bueno, cuando él fallece, quien toma el poder de manera inconstitucional, hay que decirlo, es Benavides, ¿ya? Porque estaba prohibido no había vicepresidente en esa época, estaba prohibido por la Constitución que un general en funciones asumiera la presidencia del Perú. Sin embargo, el Congreso lo nombra él. Y Benavides, a diferencia de Sánchez Cerro, rápidamente empieza a desarmar, ¿no? Y a dar los pasos también para llegar a un arreglo con Colombia, que en efecto se hace, y nos arreglamos rápidamente, en realidad, con los colombianos. Desde luego, hacer un repaso rápido por estos tres casos que Rolando Rojas amplía en Cómo matar a un presidente, libro publicado inicialmente en el 2018 y reeditado ese año en el 2025. Me queda claro algunos puntos muy, muy llamativos. Y es que los tres homicidas eran muy jóvenes. Chicos, por así decirlo, que bordeaban los 20 años. Sí, 19 años, uno, Melchor Montoya, 21. ¿Ya? Hay un patrón de la juventud, pero no hay un patrón ideológico, porque Candelario Espinosa es como un sicario, ¿ya? Tiene antecedentes de delincuente, de haber matado por robo, de haber estado en la cárcel, luego de haber sido enviado como... En la época te podían condenar o a la cárcel o a hacer servicio militar, ¿no? Lo mandan a un servicio militar. En el caso de Melchor Montoya, sí es un conspirador, es un sargento que participa de varios grupos de conspiradores. Y en el caso de Mendoza Leiva, sí es un militante aprista que había sido detenido anteriormente por repartir propaganda aprista, era parte de una célula. La edad los unifica, pero son diferentes perfiles políticos, ¿no? Diferentes perfiles personales. Claro, por un lado quizá la política más efervescente o hasta fanatizada, pero por el otro lado alguien que simplemente actúa por encargo, como un crimen por encargo. ¿Qué reflexiones nos puede dejar luego de conocer toda esta estela de magnicidios, Rolando, que no son los únicos, hay que decirlo, porque en la conversación ha aparecido también el caso del presidente José Balta, ¿no? También asesinado, o si nos vamos a ir más allá del periodo republicano de nuestro país, hombre, hasta el propio Francisco Pizarro fue asesinado Almagro, sus el primer opositores. virrey peruano le decapitaron. Tal cual. Pero puntualmente con los casos que nos muestras, ¿cuál es la reflexión frente a todos estos casos de violencia política, de desencuentros, de fanatismo en algunos casos también? A ver, yo lo que he querido a partir de este libro, plantear una mirada distinta de la historia política, una mirada en la que seamos conscientes que la violencia política, que los asesinatos
han sido muy frecuentes en el Perú. ¿Ya? Y no solamente, en este caso he presentado a 3 personajes importantes, pero si uno va a bajar a la escala de observación, hay alcaldes, gobernadores, una serie de personajes. El hijo de Miguel Grau, ¿no? Fue asesinado durante una campaña electoral. Y hay una, nos ha acompañado en la historia política y creo que es algo sobre lo cual debemos de conversar, debatir de manera pública. Y eso es lo que y ahora creo el contexto también se presta para comenzar a tomar conciencia sobre la violencia que nos ha acompañado y que creo que nos va a acompañar también en estas elecciones. Sí, porque estamos en la previa de unos comicios y hemos visto episodios de violencia física, también episodios de violencia verbal, m- que están conectados, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los mensajes duros que pudo haber dado un Monteagudo con las tantas publicaciones que realizaba y finalmente el crimen que va a acabar con su vida, pero hemos visto también cómo discursos muy violentos terminan también derivando en hechos de ataques físicos, que es lo que tememos, lo hemos visto ya en procesos electorales anteriores, en Colombia, en Ecuador, con el saldo de candidatos asesinados. En el Perú lo hemos tenido en algún momento también, mencionadas en la década de los 80 también por la parte de la violencia de Sendero Luminoso, candidatos asesinados en casi todos los partidos políticos. Es horrible darnos cuenta que la violencia está presente en nuestra historia y en torno a las elecciones también. Sí, o sea, ahora estamos viviendo una época en la que hay discursos muy radicales desde varios frentes y recursos, y además recursos que con una violencia verbal que yo no recuerdo hace 20 años. ¿Ya? Y que más bien pareciera que estamos en el siglo XIX, porque mira, cuando asesinan a Pardo, la prensa incentiva, por ejemplo, hay una famosa, lo he puesto en el libro, hay una famosa caricatura, un grabado en el que se coloca a Manuel Pardo como una suerte de Julio César que va a ser asesinado, ¿no? Como Julio César en el Senado, y en efecto así ocurrió. O sea, muere, es asesinado La puerta del en la Senado. puerta del Senado. La prensa difunde muchos discursos en la época de Monteagudo, en la época de Pardo y en la época también de Sánchez Cerro. Es, para citar uno, que había un poeta famoso, Alberto Hidalgo, que escribió un pequeño opúsculo que se llamó Sánchez Cerro o El excremento, ¿no? Creo que esos niveles, esa violencia verbal, tiene un correlato concreto con la violencia concreta y que debemos de cuidarnos de eso, ¿no? Debemos estar atentos a los discursos violentistas que no nos ayudan y que más bien deberíamos de estar alertas y combatir en realidad esos discursos violentistas. No solamente hay una violencia concreta, física, sino también hay una violencia verbal que yo antes, la verdad, no la recuerdo 20 años atrás. Desde luego, es lo que rescatamos, lo que tomamos en cuenta luego de la lectura de cómo matar a un presidente, darnos cuenta que la violencia política debe ser desterrada, que buscamos un debate alturado, un debate de ideas, una discusión franca, con argumentos, sin llegar a los extremos de quitar vidas, de limitar de esta manera la participación. Esperamos que venga una campaña tranquila. Lamentablemente no tenemos muchos rasgos de ello, y eso es lo trágico. Y es bueno ver la historia, Rolando, para darnos cuenta de ciertos temas que hay que corregir probablemente. En el prólogo de Cómo matar a un presidente mencionas la gran acogida que tuvo el libro inicialmente en el año 2018 y luego ahora en el 2025, pero también como un texto de apertura, ¿no? Que pueda llegar desde la academia, desde la historiografía, hacia el gran público. Sí, el libro, eso sí lo quiero aclarar, gracias por el comentario. El libro está escrito de una manera, digamos, casi literaria o está escrito
de una manera narrativa, con reflexiones, por supuesto, con análisis, pero está escrito, creo yo, con un lenguaje amable. Me he preocupado mucho en que esto se pueda leer de manera fácil, fluida, y en efecto, los profesores de historia de las escuelas lo utilizan para sus clases. Se presta un poco, sobre todo, porque está centrado en personajes. Es un libro que yo diría que es fácil de leer y es agradable de leer también. Claro, pero quizá con el lenguaje que muchos buscamos también por parte de los historiadores para acercar este tipo de libros al público. ¿Crees que hay una deuda probablemente, Rolando, por parte de la academia, de los investigadores de la historia, en hacer publicaciones de este tipo que sean más asequibles? Sí, a nosotros nos forman para, mientras más complicado escribimos, en teoría más inteligente es el libro, más inteligente la reflexión. Bueno, pero eso nos encierra en una burbuja y más bien el libro, yo personalmente y como otros también colegas, procuramos más bien romper esa burbuja y acercarnos hacia el gran público, hacia el lector no especializado, ¿ya? Y bueno, el libro lo hemos presentado en varias librerías de Lima, en algunas provincias también, y diría que el público es muy diverso que ha leído el libro, que está comprando el libro, no solamente la gente del mundo de la academia, sino cualquier persona interesada en disfrutar un buen libro, en disfrutar una buena historia, bueno, tienen aquí a Cómo matar a un presidente. Y conocer nuestro pasado, conocer nuestra historia para evitar que tragedias de este tipo se repitan nuevamente y obviamente la invocación recordando que estamos en una etapa electoral donde esperamos un debate alturado y menos violencia política. Rolando, muchas gracias por estos minutos aquí en Leamos en el podcast en Latina. Amigos, ya lo saben, cómo matar a un presidente para recordar que la violencia política debe ser desterrada de nuestro país. Nos acompañó Carlos Tello en esta edición del podcast de Leamos. Si han disfrutado esta entrevista, déjenos un like y compártanlo con sus seguidores para que estén al tanto de nuestras próximas conversaciones con escritores, con divulgadores de la cultura. Nos vemos en una siguiente oportunidad.